por Dios, Copito. ¿Copito? En estos tiempos de extrema libertad, para la gente que no padeció la censura, esta puede parecer solamente una simple dificultad, una complicación inesperada como un piquete impidiendo el paso, una comida que se nos enfrió por descuido o un vino agrio, cosas solucionables. En cambio, en aquel entonces, la significación de la censura implicaba mucho más de lo aparente, de decirle a uno, usted no puede publicar ese librito, y se acabó. No. Significaba una enorme pérdida de derechos elementales que muy poco se contabilizó. Por sobre todo significaba el miedo y la soledad. El miedo obligó a cambios básicos, como acostarse y levantarse obsesionado pensando ¿cómo salgo de esta?, o no atender el teléfono por las amenazas, o ver que el censurado y su familia se enfermen, que los problemas económicos sean mucho más de que un problema, ya que empujan a que la sociedad se quiebre y se rompa. La censura también pesa en lo cotidiano. Uno no puede tomar un café en un bar en tranquilidad. Uno piensa en desaparecer por un tiempo, el olvido necesario. El miedo es incómodo, y no viene solo, se le suma la soledad, que es fea. El censurado ya nunca más es reporteado ni mencionado en los medios gráficos, radiales o televisivos. El editor lo mira mal, las librerías lo ignoran, los amigos toman distancia con entendible prudencia. Inesperadamente, el censurado se siente desnudo en medio del Sahara, cayendo en alta mar sostenido de un paraguas agujereado. Fueron años difíciles y muy duros en los que el censurado debió inventar nuevos métodos de sobrevivencia para comer, ya que al no existir el libro no existía entrada de dinero. La noche de la política se cernía eterna y sin posibilidades de salida. Una obra de teatro infantil fue devuelta a las librerías sin que se hubieran molestado los libreros en haber abierto los paquetes enviados. Cuando el editor les decía que era una obrita de teatro sin cuestiones políticas, ni eróticas, ni nada, los libreros respondían que no les importaba un pito, porque el que estaba prohibido era el escritor, sea el autor de Las tumbas o del arroz con leche. Fueron momentos muy duros. No se lo deseo ni a mi peor enemigo, como se dice. A otros les fue peor. Pasados los años, cuando se terminó la pesadilla, uno volvió a respirar sin apuro y a ubicarse en el mundo, aunque con altísimo costo. Como ahora que escribo esto, recordando aquella época de la que muchos falsarios usufructuaron sin rubor. Entre 1973 y 1983, su libro Las tumbas estuvo prohibido. Esto nos muestra algo que queremos poner como eje de este video, que la censura de libros no fue algo particular de una época en específico, sino que fue un recurso utilizado muchas veces en la historia para controlar aquello que era amenazante o era considerado amenazante por el gobierno de turno. Sin embargo, cuando uno va a buscar información al respecto, la mayoría de los títulos que aparecen son libros prohibidos durante la última dictadura militar acá en Argentina, pero nosotras no queremos hacer el foco solamente ahí, porque reducirlo a ese momento haría mucho más fácil pensar que esto no podría volver a pasar. En cambio, si lo vemos en diferentes momentos de la historia, nos hace cuestionar qué tan difícil o qué tan imposible es realmente que vuelva a suceder. En Córdoba, de hecho, existe la Biblioteca de los Libros Prohibidos, en la que se reúnen diferentes títulos de libros censurados durante la historia de la Argentina, y también nos explican el porqué. Lamentablemente, en el catálogo online no tenemos toda esa información, pero se los queríamos comentar porque si llegan a estar ahí, en Córdoba, o viven por ahí y les interesa, pueden ir a verlo. Les dejamos el link igual de la página abajo en la descripción, por si quieren ver aunque sea ese catálogo de libros y autores. El primer momento del que vamos a hablar es la época de Rosas, que abarca más o menos desde 1835 a 1852. Fue una época muy polémica en el panorama argentino porque fue el momento de la guerra civil entre unitarios y federales. En ese momento había también un grupo de intelectuales que se llamó la Generación del 37 y que estaba formada por autores como Echeverría, Alberdi y Gutiérrez, y también que estaba medio en contacto con Sarmiento. Estos autores además conformaron un salón literario que era muy crítico del gobierno de Rosas, que estaban bastante preocupados por el futuro de la Argentina y por cómo se había dado todo después de la Revolución de Mayo. Digamos que era un momento de decepción por lo que se había construido después de la Revolución. Por esto, varios de sus autores fueron bastante perseguidos y en el caso de Sarmiento estuvo en el exilio en Chile 2 veces. La segunda vez fue cuando publicó El Facundo en el diario chileno El Progreso, que entró después a Argentina clandestinamente. Esto era porque se trataba de la vida de Facundo Quiroga justamente en el momento de la Guerra Civil.
También es el caso de Echeverría, quien estuvo exiliado desde 1838 hasta 1840, y es en este periodo que él publica El Matadero, que es un relato satírico del enfrentamiento entre los federales y los unitarios. El foco que hace en este relato es bestializar a los federales, que justamente era la inclinación política que tenía Rosas. Una de las obras censuradas durante esta época fue el cuento La fiesta del monstruo, escrito por Borges y Adolfo Bioy Casares bajo el seudónimo Bustos Domecq, que era el que usaban para sus cuentos satíricos. Acá la historia es un poco oscura, la verdad es que no hay demasiados datos al respecto, pero se sabe que el cuento fue firmado en 1942 y hay testimonios de que haya circulado clandestinamente. Sin embargo, fue publicado en Uruguay en el 55 y en Argentina recién alrededor de los 70. Esto nos pone sobre la mesa la duda de por qué circuló clandestinamente tratándose de autores de tanta envergadura. El siguiente libro es Las tumbas de Enrique Medina, un libro publicado en 1972 que narra lo que es la vida en un instituto de menores en Argentina. Para esta historia, el autor se basa en su propia experiencia habiendo vivido en una de estas instituciones. Este libro fue prohibido a partir de 1973 durante el peronismo y siguió censurado, prohibido en todos lados, al igual que el resto de sus novelas, y el autor fue perseguido hasta la vuelta de la democracia. Para terminar este periodo vamos a hablar del Satiricón, que era una revista humorística creada a finales del siglo XX por Andrés Cassioli y Oscar y Carlos Blota. Como sus burlas tenían, por supuesto, por blanco tanto los tabúes sociales como el espectro político argentino, fueron censurados muchísimas veces. En el 72 se trató de exhibición limitada, en el 73 de secuestro de ejemplares y en el 74 directamente los prohibieron hasta el año siguiente. Sin embargo, en el 76, con el gobierno de facto, tuvieron que cerrar, al parecer bajo amenaza. Alguien que anda por ahí, de Julio Cortázar, es una compilación de 11 cuentos que toca temáticas variadas. Publicada en 1976 e instantáneamente censurada, el primer cuento, Cambio de luces, narra la historia de una Argentina melancólica con un final inesperado. La noche de mantequilla es el cuento que cierra este libro y trata sobre violencia policial. La justificación de la censura se centró en que sus relatos trataban de reflejar una Argentina melancólica con historias trágicas de suspenso y policíacas, así como de corrupción y burocracia. Ganarse la muerte de Griselda Gambaro se publicó en el 76 y fue prohibido por decreto por ser considerada contraria a la institución familiar y al orden social. Esto se debía a que la novela trataba de la violencia dentro de una familia y cuestionaba la autoridad militar. Gambaro estuvo exiliada por 3 años en Barcelona y formaba parte de la lista negra de los militares. El beso de la mujer araña de Manuel Puig fue una novela publicada en agosto de 1976 que narra la historia de 2 prisioneros que comparten celda en la Argentina del 70. Esta es una novela LGBT basada en parte de la vida de Luis González de Alba, un preso político por el movimiento estudiantil en 1968. Este texto fue censurado porque supuestamente atentaba contra la nación, pero esto no impidió que de todas maneras circulara de manera clandestina o ilegal. Monte de Venus de Reina Roffé fue declarado libro de exhibición prohibida, lo cual quería decir que este libro no podía circular por ningún lado. No podía estar en la estantería de la librería, no podía estar en la estantería de tu casa. Esto se debía a que el libro tenía como protagonista a una mujer lesbiana y reflexionaba sobre la marginalidad, tanto propia como de otros personajes. El libro de los chicos enamorados de Elsa Bornemann fue publicado en 1977. Este libro fue acusado de hablarle a los chicos sobre el amor, las relaciones de pareja, de la congoja y del desconsuelo, en un momento de la vida que es la infancia, en la que se supone que no está bien visto cargar de emociones y de cosas sensibles a los niños. La temática del libro era romper con la masificación de lo que se supone que era infantil. Y quizás uno de los casos más fuertes fue el de Mascaró, el cazador americano, escrito por Haroldo Conti. Este libro fue prohibido porque, y lo voy a leer, propicia la difusión de ideologías, doctrinas o sistemas políticos, económicos o sociales marxistas tendientes a derogar los principios sustentados por nuestra Constitución Nacional. El libro trata de una suerte de circo de personajes marginados que van recorriendo diferentes pueblos despertando a sus habitantes. Una noche de mayo de 1976, Haroldo Conti vuelve a su casa con su mujer y descubre que lo está esperando un batallón de inteligencia del ejército. Esa noche los torturan y a él lo terminan secuestrando. Permanece así, considerado desaparecido, hasta que en 1980 Jorge Rafael Videla dice que ha muerto, sin especificar nada más.
Respiración Artificial de Ricardo Piglia fue publicado en 1980 y censurado de manera casi instantánea. Esta es una novela policial que narra la vida de un joven escritor que acaba de sacar su primer libro, en la que narra la historia de su familia, que tenía varias versiones. Piglia decía que se había decidido por el título de este libro porque ¿de qué otro modo podría alguien sobrevivir en estos tiempos sombríos? Para cerrar este video de una manera un poquito más linda y esperanzadora, podría decirse, les queríamos hablar del Partenón de los libros prohibidos, una obra de Marta Minujín que tuvo lugar acá en Buenos Aires en 1983 y de hecho hace un par de años hizo una réplica de mayor escala en Alemania. Este monumento recreaba al templo de la diosa Atenea, que era la deidad griega de la sabiduría, la justicia y la civilización, entre muchas otras cosas. Estaba hecho de 25.000 libros que habían sido recuperados de sótanos donde los militares los tenían ocultos. Y cuando terminó el evento, esos ejemplares fueron repartidos por el público. Y eso fue todo por el video de hoy, esperamos que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, comentar si saben, nos gustaría mucho, si saben de otros libros que ya han sido censurados de alguna forma en cualquier periodo histórico de Argentina, que lo dejaran, así hacemos como nuestra propia lista de libros prohibidos. Y si tienen la razón, mejor todavía. Pero... sí, toda la información que tengan está bueno, también para otros que quieran consultarlo. También les dejamos abajo todas las fuentes donde sacamos esta información por si quieren ahondar en alguna cosa. Y vean que Copito trabajó mucho. Y si quieren saber cuándo subimos video, no olviden suscribirse y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos video. De todas maneras, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tenemos Twitter e Instagram, en donde siempre avisamos cada vez que subimos videos. Les queríamos contar que este video va a ser parte de una suerte de serie o especial que vamos a hacer en octubre para celebrar Halloween, que va a ser como el mes del terror. Y nos pareció bastante adecuado empezar por acá, que nos pareció una manera de poder reflejar el terror, pero no de una manera sobrenatural, sino que es algo tan real que es lo que causa más miedo, la censura, ¿no? Dicho sea de paso, también ha sido la quema de libros o prohibición, ha sido el tema de muchísimas distopías, así que nos pareció buena idea empezar por acá. Si quieren seguir mirando los videos, estén atentos que en este mes van a venir 3 videos más. Nos vemos en el próximo video. Bye.